¿Alguna vez has sentido que tu fe no es suficiente? Has orado, pero las respuestas parecen no llegar. Has escuchado sobre el poder de Dios, pero no lo has experimentado en tu vida. Déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Muchos creen en Dios, pero pocos han aprendido a caminar en el nivel de fe que desata lo sobrenatural. Y si sigues viendo este mensaje es porque Dios quiere revelarte algo que la mayoría nunca llega a entender. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero seamos honestos, ¿cuántos cristianos realmente viven en esta dimensión de fe? La verdad es que la mayoría sigue atrapada en la duda, la incertidumbre y el miedo, sin saber que la fe no es solo un pensamiento positivo, es una fuerza activa que puede transformar tu realidad si la usas correctamente. Aquí está la clave que pocos comprenden. Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. ¿Cuántas personas sufren, claman y esperan un milagro, pero nunca lo ven? No porque Dios no quiera ayudarlas, sino porque están esperando que algo suceda en lugar de actuar en fe. La fe no es esperar, la fe es moverse. No es decir, Dios, hazlo, sino caminar con la certeza de que ya está hecho. Mira la historia de la mujer del flujo de sangre. 12 años enferma, sin esperanza, sin respuestas, pero cuando oyó hablar de Jesús, no esperó que Él viniera a ella. Se abrió paso entre la multitud y lo tocó. Ella no dijo, ojalá Jesús se detenga y me sane. No, ella dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. Y en el momento en que actuó, el milagro se activó. Aquí está la pregunta que debes hacerte ahora mismo. ¿Estás esperando que Dios haga algo o estás moviéndote en fe para que suceda? La fe es como una semilla. No importa cuán pequeña sea, si la siembras correctamente, dará fruto. Pero muchos nunca siembran su fe, solo la guardan esperando que un día produzca algo sin haberla plantado. Jesús no dijo, si tienes fe como un monte, dijo, si tienes fe como un grano de mostaza. Lo que significa que no importa si tu fe es pequeña, lo que importa es si la usas. Una fe pequeña en acción es más poderosa que una fe grande inactiva. Y ahora te diré algo que puede cambiar por completo tu manera de vivir la fe. La fe que no se activa, se apaga. Es por eso que muchos cristianos sienten que han perdido su fuego espiritual. No porque Dios se haya alejado, sino porque dejaron de moverse en fe. Se acostumbraron a una fe cómoda, a una fe de rutina, a una fe que no desafía nada. Y una fe que no desafía nunca crece. Ahora dime, ¿estás listo para dejar atrás la fe pasiva y entrar en la fe que mueve montañas? Lo que te revelaré en este mensaje puede ser la clave que has estado buscando para desbloquear lo sobrenatural en tu vida. Pero aquí hay algo que debes saber. La mayoría de las personas nunca llegan hasta el final de una enseñanza como esta. Muchos abandonan antes de recibir la revelación completa. Solo los que realmente tienen hambre de Dios permanecen hasta el final. Si sigues aquí, es porque el Espíritu Santo te está llamando a un nivel de fe más alto. No pausarás este mensaje, no te distraerás, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Y ahora te diré algo que muy pocos han entendido. Hay un enemigo silencioso que está saboteando tu fe sin que te des cuenta. Es la razón por la que oras y no ves resultados. La razón por la que muchos creyentes siguen viviendo en derrota, la razón por la que miles abandonan su llamado antes de ver la gloria de Dios. Lo que voy a revelarte ahora puede abrir tus ojos a la verdad espiritual que el enemigo no quiere que descubras. Si realmente quieres saberlo, sigue viendo, porque lo que te diré en el próximo bloque puede ser lo que cambie tu destino.
La mayoría de los cristianos no experimenta el poder de Dios, no porque Dios no quiera actuar en sus vidas, sino porque hay un enemigo silencioso que está destruyendo su fe desde dentro. Este enemigo no es el diablo, no son los problemas ni las circunstancias, es la duda. La duda es el veneno más letal para la fe. No necesitas perder toda tu fe para que la duda te detenga. Solo necesitas dudar un poco, y ese pequeño espacio, la incertidumbre se convertirá en una fortaleza que bloqueará la manifestación de lo sobrenatural en tu vida. Por eso Jesús dijo que si tuvieras fe sin dudar, podrías mover montañas, porque la duda no solo te hace débil, te hace inefectivo espiritualmente. Santiago 1, 6, 7 lo dice con claridad, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te das cuenta de lo que dice este versículo? La duda es la razón por la que muchas oraciones no son respondidas, no porque Dios no quiera responderlas, sino porque la duda interrumpe la fe. Mira la historia de Pedro caminando sobre el agua. Él comenzó con fe, pero la duda lo hundió. No fue el viento, no fueron las olas, fue su incredulidad momentánea la que lo hizo caer. Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquí está la verdad que pocos aceptan. La mayoría de los cristianos no ven milagros porque están divididos entre la fe y la duda. Creen un poco, pero también dudan un poco. Confían en Dios, pero también temen el futuro. Declaran victoria, pero después se preocupan. Y esa dualidad es lo que impide que su fe sea efectiva. La duda no siempre se manifiesta como miedo. A veces se disfraza de lógica, de sentido común, de prudencia. Te dice: está bien creer, pero también hay que ser realista. Te susurra: Dios puede hacerlo, pero ¿y si esta vez no lo hace? El enemigo no necesita que renuncies a tu fe, solo necesita que dudes un poco, porque un creyente que duda es un creyente que nunca ve la plenitud del poder de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has permitido que la duda te robe un milagro? ¿Cuántas veces comenzaste con fe, pero después de unos días empezaste a cuestionar si realmente iba a suceder? La Biblia dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Eso significa que la fe real no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Pero aquí está la clave. No basta con saber que la duda es tu enemigo, necesitas aprender a vencerla. Y la única forma de destruir la duda es reemplazarla completamente con la verdad de Dios. La fe no crece sola. La fe es como un músculo. Si no la ejercitas, se debilita. Muchos cristianos viven con una fe frágil porque solo la usan cuando tienen problemas. Pero la fe no se hizo para ser un salvavidas en tiempos de crisis. Se hizo para ser el fundamento de tu vida todos los días. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, la duda viene por el oír otras voces. Si pasas más tiempo escuchando noticias negativas, rodeado de gente incrédula, consumiendo contenido que alimenta la preocupación, tu fe se debilitará. Pero si te sumerges en la palabra de Dios, si llenas tu mente con la verdad, si entrenas tu espíritu para creer sin dudar, entonces tu fe será inquebrantable. Jesús no oró por los enfermos esperando que se sanaran. Él habló con autoridad sabiendo que ya estaban sanos. No dijo: Dios, si es tu voluntad, sana a este hombre. Dijo: levántate y anda. Porque la fe verdadera no pregunta, declara.
Y aquí está el mayor error de muchos cristianos. Siguen esperando que Dios haga algo, cuando Dios está esperando que ellos actúen en fe. Ahora quiero hacerte una pregunta final antes de revelarte el siguiente nivel de fe. ¿Sigues orando con miedo o ya estás declarando con autoridad? Porque lo que voy a decirte a continuación es la clave para activar la fe que desata milagros. Es el principio que separa a los creyentes que solo oran de los que caminan en lo sobrenatural. Si quieres descubrirlo, sigue viendo, porque lo que te diré en el próximo bloque puede ser el paso final que te falta para vivir una fe que realmente transforma tu vida. La mayoría de los cristianos oran esperando que Dios haga algo en sus vidas, pero la fe que mueve montañas no es pasiva, es una fe que actúa antes de ver la respuesta. La fe que desata milagros no dice, Dios, hazlo, sino Dios ya lo ha hecho. Aquí está la clave que muchos nunca han entendido. La fe no es esperar el milagro, es caminar como si el milagro ya hubiera sucedido. Jesús nos dejó un principio que separa a los que ven milagros de los que nunca los experimentan. Él nunca dijo que la fe era solo para pedir, sino también para declarar y actuar con autoridad. Marcos 11:23 lo deja claro, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que dices en fe tiene poder. La mayoría de los cristianos oran pidiendo un milagro, pero después contradicen su oración con palabras de duda. Espero que Dios haga algo, pero la situación está difícil. Ojalá Dios me bendiga, aunque con mi suerte no. Creo. Estoy orando por sanidad, pero la enfermedad sigue avanzando. Aquí está la verdad. Tus palabras están moldeando tu realidad. No puedes declarar fe en la oración y hablar derrota el resto del día. Lo que hablas determina lo que experimentas. Proverbios 18:21 lo confirma. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Jesús no solo enseñó este principio, Él lo vivió. No dijo, ojalá el mar se calme. Ordenó, calla, enmudece. No dijo, espero que Lázaro resucite. Declaró, Lázaro, ven fuera. No dijo, voy a ver si esta niña revive. Afirmó, no está muerta, solo duerme. Y luego la levantó con una palabra. Esto es lo que separa a los que caminan en lo sobrenatural de los que solo creen en teoría. La fe que provoca milagros es una fe que habla lo que aún no se ve, pero lo declara con convicción. Ahora dime, ¿cómo has estado hablando sobre tu vida? ¿Tus palabras reflejan fe o reflejan duda? La fe no es solo lo que crees en tu corazón, es lo que declaras con tu boca. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos no ven resultados porque su boca está cancelando sus propias oraciones. Piden provisión, pero hablan escasez. Piden sanidad, pero hablan enfermedad. Piden victoria, pero hablan derrota. Y aquí está la revelación que puede transformar tu vida. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que hablar conforme a su palabra, no conforme a tus emociones o circunstancias. La mujer del flujo de sangre no solo creyó en su corazón que sería sanada, sino que dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. Y sucedió exactamente como lo dijo. Pedro no solo creyó que podía caminar sobre el agua, sino que dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y mientras mantuvo su fe firme, caminó sobre el agua. Pero cuando empezó a enfocarse en la tormenta, cuando dejó que la duda se infiltrara en su mente, comenzó a hundirse. No fue el agua la que lo hizo caer,
fue su falta de fe. Esto nos lleva a una verdad profunda que pocos entienden. La fe debe mantenerse activa en todo momento. No basta con tener fe en el inicio, debes sostenerla hasta el final. La duda es un ladrón de milagros, pero la fe constante es la clave para ver la manifestación de Dios en tu vida. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora quiero hacerte una pregunta seria. ¿Estás hablando tu fe o estás hablando tu miedo? ¿Tus palabras están alineadas con la verdad de Dios o con la incertidumbre del mundo? Si realmente quieres activar una fe que desata lo sobrenatural, empieza a hablar conforme a la palabra de Dios. No te limites a orar en tu mente, declara en voz alta lo que Dios ha dicho sobre ti. La fe no es pasiva, la fe habla, la fe ordena, la fe decreta. Pero aquí hay algo más que debes saber. No basta con hablar la fe, debes caminar en ella. Muchos creen en la provisión de Dios, pero siguen actuando como si dependieran solo de sus fuerzas. Muchos dicen que confían en Dios, pero siguen moviéndose con miedo. La fe sin acción es estéril. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si realmente crees que Dios es tu proveedor, actúa como alguien que ya ha recibido la provisión. Si realmente crees que Dios es tu sanador, vive como alguien que ha sido sanado. Si realmente crees que Dios abre puertas, empieza a moverte en la dirección de esas puertas. Mira lo que hizo Moisés en el Mar Rojo. Dios le dijo que extendiera su vara y marchara. Si Moisés se hubiera quedado esperando que el mar se abriera antes de moverse, nunca habría visto el milagro. La fe avanza antes de ver la respuesta. Jesús le dijo a los 10 leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, fueron sanados. No fueron sanados antes de caminar, fueron sanados mientras obedecían. Dios honra la fe en acción. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Qué milagro estás esperando, pero sigues sin moverte en fe? ¿Qué palabra de Dios has recibido, pero aún no has activado con acción? Porque lo que voy a decirte en el próximo bloque es la clave final para romper con la pasividad espiritual y entrar en un nivel de fe que cambia destinos. No puedes perderte lo que viene, porque lo que te diré ahora puede ser el paso definitivo que estabas esperando para vivir una vida llena del poder de Dios. La fe que desata lo sobrenatural no es una emoción pasajera, es una convicción que transforma vidas. Muchos cristianos oran y esperan respuestas, pero siguen atrapados en una mentalidad de duda, sin entender que la fe no solo es creer, sino actuar como si la promesa ya estuviera cumplida. Jesús dijo en Marcos 11:24: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí está la clave que muchos no han entendido. Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. Hay personas que llevan años orando por un milagro, pero en su interior siguen dudando si realmente sucederá. Y esa duda es lo que detiene la manifestación de Dios. Pedro caminó sobre el agua porque dio el primer paso en fe, pero comenzó a hundirse cuando permitió que la duda tomara control. No fue la tormenta la que lo hizo caer, fue su falta de fe. Y esto sigue ocurriendo hoy. Muchas personas empiezan con fe, pero en el proceso comienzan a cuestionar si Dios realmente cumplirá su palabra. Jesús dijo en Mateo 17:20 que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Pero hay algo que pocos han comprendido. No basta con tener fe, debes sostenerla hasta el final. La fe que comienza fuerte, pero luego flaquea, nunca verá la plenitud de las promesas de Dios. Santiago 1:6-7 lo dice claramente. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es el enemigo silencioso que está saboteando la fe de muchos creyentes. El problema no es que Dios no quiera bendecirte, el problema es que la duda ha bloqueado la manifestación de lo que Él ya ha dispuesto para ti. La duda no siempre se ve como miedo, a veces se disfraza de lógica, de sentido común, de prudencia. Es esa voz que te dice, sí, Dios puede hacerlo, pero ¿y si no pasa? Aquí está la verdad que pocos han entendido. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe inquebrantable. No necesitas verlo todo claro, necesitas actuar aunque todavía no veas nada. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no espera a ver resultados para creer. La fe cree primero y los resultados vienen después. La mujer del flujo de sangre no esperó a que Jesús la llamara. Se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. No dijo, ojalá funcione. Dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. La fe no es solo lo que crees en tu mente, es lo que declaras con tu boca y demuestras con tus acciones. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No puedes orar con fe y luego hablar derrota. No puedes declarar victoria en la iglesia y hablar fracaso en tu casa. Jesús nunca habló con incertidumbre. No dijo, ojalá Lázaro resucite. Dijo, Lázaro, ven fuera. No dijo, vamos a ver si esta niña revive. Dijo, Talita Kumi, niña, levántate. Aquí está la pregunta clave. ¿Cómo estás hablando sobre tu vida? ¿Tus palabras reflejan fe o reflejan duda? Porque lo que hablas está moldeando tu realidad. La fe no solo cree, la fe declara, la fe ordena, la fe toma autoridad. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso significa que lo que crees en tu corazón debe salir de tu boca. Muchos dicen que creen en Dios, pero siguen hablando derrota. Siguen confesando que las cosas nunca cambiarán. Siguen declarando que su situación es imposible. Y aquí está la verdad. Lo que hablas está determinando lo que experimentas. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de fe, tu boca lo reflejará. Pero si tu boca sigue hablando negatividad, es porque en tu corazón todavía hay duda. Y la duda es lo que impide que tu fe desate milagros. La fe sin acción es muerta. Santiago 2:17 lo dice claramente, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con creer en la provisión de Dios, debes actuar como alguien que ya ha recibido provisión. No basta con creer que Dios sana, debes caminar como alguien que ya ha sido sanado. No basta con creer en la victoria, debes moverte como alguien que ya la tiene. Mira lo que hizo Moisés cuando el pueblo de Israel estaba atrapado frente al Mar Rojo. Dios le dijo, extiende tu vara y marcha. No le dijo, espera a que el mar se abra y luego avanza. Le dijo, avanza primero, el mar se abrirá después. Los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús no fueron sanados al instante, fueron sanados mientras obedecían la palabra y caminaban hacia el sacerdote. La fe que recibe milagros no es la que espera, es la que se mueve. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué milagro estás esperando, pero sigues sin moverte en fe? ¿Qué promesa de Dios has recibido, pero aún no has activado con acciones? Porque lo que voy a decirte en el próximo bloque es la clave final para romper con la pasividad espiritual y entrar en un nivel de fe que cambia destinos. No puedes
perderte lo que viene, porque lo que te diré ahora puede ser el paso definitivo que estabas esperando para vivir una vida llena del poder de Dios. La fe que desata lo sobrenatural no solo cree, sino que se mueve, habla y actúa como si la promesa ya se hubiera cumplido. Muchos cristianos viven atrapados en la espera, pensando que la fe consiste en pedirle a Dios y esperar que algo suceda. Pero la verdadera fe no se queda sentada esperando señales. La verdadera fe es aquella que provoca el milagro con acciones. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no vieron la gloria de Dios hasta que dieron el primer paso. Pedro no caminó sobre el agua hasta que puso su pie fuera de la barca. La viuda de Sarepta no experimentó la provisión sobrenatural hasta que obedeció y compartió su última comida con el profeta. El pueblo de Israel no vio los muros de Jericó caer hasta que marchó y gritó en obediencia. La fe no es una emoción, es una decisión. Y aquí está el mayor problema de muchos cristianos. Han reducido la fe a un sentimiento, cuando en realidad es un principio espiritual que solo se activa cuando se pone en práctica. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso significa que una fe que no actúa es una fe inútil. Puedes conocer la Biblia de memoria, puedes decir que crees en Dios, pero si no tomas acciones concretas en base a esa fe, nunca verás lo sobrenatural en tu vida. La fe no es solo saber que Dios puede, es actuar como si ya lo hubiera hecho. La pregunta ahora es: ¿estás esperando que Dios se mueva primero o ya estás caminando en la dirección de la promesa? Muchos oran por provisión, pero siguen actuando con mentalidad de escasez. Muchos oran por sanidad, pero siguen hablando enfermedad. Muchos oran por restauración, pero siguen viviendo como si nada fuera a cambiar. Y aquí está la clave. La fe no solo se demuestra con palabras, sino con acciones consistentes. Dios le dijo a Abraham que sería padre de multitudes, pero Abraham no solo esperó la promesa, empezó a llamarse a sí mismo Padre de Naciones antes de ver el cumplimiento. Romanos 4:17 dice que Abraham llamaba las cosas que no son como si fueran. Esto significa que no esperó a ver el milagro para creer, sino que creyó antes de verlo. La fe genuina no necesita pruebas visibles, se sostiene en la certeza de la palabra de Dios. Jesús enseñó este principio una y otra vez. No dijo: espera a ver si sucede. Dijo: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Pero aquí hay algo más profundo que debes entender. La fe no solo debe mantenerse, sino que debe protegerse. Muchos comienzan con fe, pero en el camino se rinden porque las circunstancias los desaniman. ¿Cuántas veces has comenzado creyendo en algo y con el paso del tiempo has perdido la esperanza? ¿Cuántos han dejado de orar, de creer y de avanzar porque no vieron resultados inmediatos? Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí está la clave. El enemigo intentará cansarte, intentará sembrar frustración y hacerte creer que tu fe es inútil. Pero aquellos que perseveran son los que ven la gloria de Dios. La fe no es una emoción que va y viene, es una decisión constante de confiar, actuar y caminar sin dudar. Lo que voy a revelarte en el próximo bloque es el principio final que diferencia a los que solo creen de los que realmente viven en lo sobrenatural. No puedes detenerte aquí, porque lo que viene ahora es la clave que te faltaba para caminar en una fe que no solo transforma tu vida, sino que impacta a los que te rodean. La fe que impacta no es solo la que cambia tu vida, sino la que transforma a los que están a tu alrededor. Jesús no solo caminó en lo sobrenatural, sino que enseñó
a otros a hacerlo. Sus discípulos no eran hombres extraordinarios, no tenían poder por sí mismos, pero cuando empezaron a aplicar los principios de la fe, comenzaron a ver milagros en sus propias manos. Esto significa que la fe no es un don reservado para algunos. Es una dimensión en la que cualquiera puede entrar si aprende a caminar en ella sin dudar. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. La fe que se guarda se debilita. La fe que se comparte se multiplica. Jesús dijo en Marcos 16, 17, 18, «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Mira bien lo que dice. Las señales siguen a los que creen. No dice que solo algunos verán milagros. Dice que todo aquel que cree caminará en lo sobrenatural. Pero la mayoría de los cristianos nunca experimenta esto porque nunca se atreven a dar un paso de fe. Aquí está la diferencia entre los que solo creen y los que caminan en poder. Los que caminan en poder son aquellos que se atreven a actuar en fe, aunque no tengan garantías visibles. Pedro no esperó a ver si podía caminar sobre el agua antes de salir de la barca. Simplemente obedeció la voz de Jesús. La mujer con flujo de sangre no esperó a recibir una invitación de Jesús para ser sanada. Ella misma tomó la decisión de tocar su manto. La fe que impacta el mundo no es la que se queda esperando confirmaciones, es la que se mueve primero y ve la manifestación después. La fe verdadera no se enfoca en el problema, se enfoca en la promesa. Cuando Gedeón enfrentó al ejército enemigo, todo indicaba que iba a perder, pero Dios le dijo que su victoria no dependía de su ejército, sino de su fe. Cuando Josué marchó alrededor de Jericó, los muros no cayeron de inmediato, pero él siguió obedeciendo hasta que llegó el momento exacto en que Dios se manifestó. Aquí está la pregunta clave: ¿estás actuando en fe o estás esperando ver algo antes de creer? La mayoría de las personas dicen que confían en Dios, pero cuando llega la prueba, se paralizan. La fe que cambia vidas no es la que dice «yo creo», sino la que demuestra con acciones que realmente lo cree. Jesús nunca dijo que sus discípulos simplemente debían esperar milagros. Les dijo que salieran y predicaran el Evangelio con señales y prodigios. Eso significa que si realmente quieres caminar en lo sobrenatural, necesitas empezar a vivir como alguien que ha sido llamado a ello. No puedes seguir viviendo con una fe pasiva. Dios te ha llamado a caminar en lo sobrenatural, a ser luz en medio de la oscuridad, a demostrar con tu vida que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero para esto necesitas tomar una decisión. O sigues viviendo en la comodidad de la fe básica, o decides entrar en la fe que impacta. Lo que voy a revelarte en el próximo bloque es el paso final que te falta para que tu fe no solo transforme tu vida, sino que se convierta en un canal de milagros para otros. No puedes detenerte aquí, porque lo que viene ahora es la clave que te diferenciará de los que solo creen en Dios, de los que caminan con Dios. La fe que cambia el mundo no es la que se conforma con recibir milagros, sino la que se convierte en un canal de poder para otros. Jesús no solo sanó a los enfermos, no solo liberó a los cautivos, sino que capacitó a sus discípulos para hacer lo mismo. No les dijo, oren y esperen que Dios haga algo. Les dijo, vayan y hagan discípulos, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Aquí está la diferencia entre una fe débil y una fe poderosa. La fe débil solo pide, la fe poderosa toma acción y cambia su entorno. Muchos cristianos viven pidiendo bendiciones, esperando milagros, orando,
por cambios, pero siguen actuando como si nada estuviera sucediendo. Y esto es lo que impide que su fe crezca. La fe se fortalece cuando se usa. Si solo oras, pero nunca te atreves a actuar en fe, tu fe se debilitará con el tiempo. La Biblia dice en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no solo llamó a sus discípulos para que escucharan su enseñanza, los llamó para empoderarlos, para que ellos mismos caminaran en la autoridad que Él les dio. Aquí está la pregunta clave. ¿Estás usando la autoridad que Dios ya te dio o sigues esperando que todo cambie sin hacer nada? La mayoría de los cristianos sigue orando como si fueran esclavos, en lugar de orar como hijos de Dios con autoridad. Siguen pidiendo con miedo, en lugar de declarar con certeza. Siguen viendo los problemas como si fueran más grandes que la presencia de Dios en sus vidas. Lucas 10:19 dice, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y en toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Pero muchos viven como si no tuvieran esta autoridad. Siguen temiendo al enemigo, siguen dudando del poder de Dios en ellos. Siguen orando como si fueran víctimas en lugar de vencedores. La fe verdadera entiende que Dios ya ha dado todo lo que necesitamos para caminar en victoria. No se trata de esperar a que Dios haga algo, se trata de moverte en la certeza de que Él ya lo ha hecho. Pedro y Juan no oraron para que Dios sanara. Al cojo en la puerta del templo ellos dijeron, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». No pidieron, declararon, no dudaron, ordenaron, y el milagro sucedió. Aquí está la diferencia entre los que ven milagros y los que no. Los que ven milagros son aquellos que se atreven a creer sin reservas, aquellos que actúan en fe sin titubear, aquellos que entienden que la fe no es un sentimiento, sino una acción continua. Y ahora la pregunta es, ¿estás listo para caminar en este nivel de fe o vas a seguir esperando que algo pase sin moverte? Lo que voy a decirte en el próximo bloque es el último paso para que tu fe deje de ser solo un concepto y se convierta en un estilo de vida que transforme tu destino. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere llevarte a un nivel más alto, a una dimensión en la que nunca más vivirás limitado por la duda o el temor. No puedes detenerte ahora, porque lo que viene es el momento decisivo que definirá el resto de tu vida espiritual. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios está despertando en ti una fe que no solo te cambiará a ti, sino que impactará a los que te rodean. Pocos llegan hasta este punto, porque muchos se conforman con una fe débil, una fe de rutina, una fe que solo sobrevive pero no conquista. Pero tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que avanzan, de los que han sido llamados a vivir una fe inquebrantable, una fe que desata lo sobrenatural y que no acepta límites humanos cuando Dios ha hablado. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Vas a seguir viviendo en una fe pasiva o vas a empezar a caminar como alguien que ha sido llamado a transformar el mundo con el poder de Dios? La decisión es tuya. Dios ya ha depositado en ti todo lo que necesitas para caminar en lo sobrenatural. Él no llama a los preparados, Él prepara a los que llaman. No necesitas más señales, más confirmaciones, ni más tiempo. El tiempo es ahora. Muchos han vivido años esperando que Dios haga algo grande en sus vidas, sin darse cuenta de que Él ya ha dado la palabra, ya ha abierto la puerta, ya ha depositado su poder en ellos. Solo falta que tú te levantes y empieces a caminar en esa realidad. Jesús no prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió que su Espíritu estaría en nosotros para hacer lo imposible posible. No puedes quedarte donde estás, no puedes seguir esperando, tienes que avanzar.
Pero aquí hay algo clave. La fe no se fortalece solo con palabras, sino con acción. Si hoy decides dar un paso real en fe, si decides creer sin dudar, si decides vivir conforme a lo que Dios ha dicho y no a lo que ves con tus ojos naturales, prepárate, porque tu vida va a cambiar. Dios honra a los que deciden caminar por fe, y aquellos que confían plenamente en Él son los que ven su gloria manifestarse de maneras que otros solo sueñan. Ahora, quiero desafiarte a hacer algo. Si esta palabra ha encendido tu espíritu, si sientes que Dios te ha hablado, no te quedes en silencio. Declara en los comentarios: yo camino en fe, y comparte esto con alguien que necesita escuchar esta verdad. No dejes que este mensaje quede solo en tu mente, actívalo con tus palabras. Este es el momento de actuar. No pauses este video aún. Tómate unos segundos para reflexionar, para hablar con Dios, para tomar la decisión de nunca más vivir en una fe débil y limitada. Deja que la música suene mientras declaras en tu interior que hoy es un nuevo comienzo, que hoy decides vivir en la plenitud del poder de Dios. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios tiene algo grande para ti. No eres un espectador, eres un guerrero del reino. No eres un cristiano más, eres alguien que ha sido llamado para caminar en lo sobrenatural. Elige hoy caminar en la fe que transforma, en la fe que conquista, en la fe que no se rinde. Este es solo el comienzo de lo que Dios hará en tu vida. Prepárate, porque lo que viene será aún mayor.